buenas noches. Qué gusto poder saludarles aquí en Centro de Vida Internacional, un enlace en vivo completamente a través de esta plataforma de Zoom. Les damos la bienvenida en Centro de Vida Internacional. Hoy tenemos invitado de lujo y como pueden ver y lo hemos estado anunciando, está acompañándonos el apóstol Gustavo y en un momento más lo estaremos presentando y le damos gracias a Dios. Bienvenido apóstol, por supuesto. Gracias, gracias. Saludo a todos. Gracias. Y bueno, muy contentos porque después de más de 2 semanas el apóstol Reinaldo también nos acompaña. Bienvenido apóstol y pues vamos a dar los anuncios de esta semana. Ahorita nos va a dar un saludo, por supuesto, pero quisiéramos darles unos avisos breves, muy rápidos, acerca de las actividades que Centro de Vida tiene en la semana y que tiene también, por supuesto, en la iglesia de manera presencial. El día de sábado, el próximo sábado a las 9:20, los varones nos estaremos reuniendo a través de la plataforma Zoom. Los esperamos, varones. Y a las 10 de la mañana es el estudio. También los invitamos que el próximo domingo nos acompañen en cualquiera de nuestras 2 reuniones presenciales que tenemos. Todas las medidas de bioseguridad están implementadas. Las sugerencias que nos hace la Secretaría de Gobernación y de Salud, por supuesto, y aún mucho más aún, porque nosotros estamos muy esforzados en que ustedes tengan un área limpia, un área en la cual puedas alabar al Señor con seguridad y con tranquilidad. Y vamos a estar a las 9 de la mañana, Amado Nervo 112, en Toluca, y a las 11 de la mañana. Y si tú por algún motivo, por alguna prescripción médica o de distancia no nos puedes acompañar, te invitamos que mires nuestra transmisión en línea a las 12 del día a través de esta página de Facebook y que puedas seguirnos también para que tú estés enterado de todas las actividades. Y queremos agradecerles muchísimo porque también en este tiempo que ha sido una temporada económica muy adversa, pues los hijos de Dios han permanecido fieles en honrar al Señor a través de sus diezmos y ofrendas, y eso ha permitido que la obra continúe, no solamente en esta ciudad, sino en todas las áreas en las que podemos servir dentro y fuera de nuestra ciudad. Y sabemos que el Señor es el que pone esto en el corazón de la gente, y también pues esa alegría del corazón pues agrada al Señor. La palabra dice que Dios ama al dador alegre. Y qué hermoso saber que en los tiempos de mayor dificultad a nivel mundial, siempre los hijos de Dios han podido salir adelante, han podido sembrar aún en tiempos de sequía y han podido cosechar. Y creemos en el nombre de Jesús que todo lo que tú has sembrado, todo lo que tú has dado, dará su fruto en el 30, 60 y hasta el 100 por uno en el nombre de Jesús. Si tú quisieras honrar al Señor a través de una ofrenda, de tu diezmo, de honrarlo con tus bienes, en unos momentos más en la bandeja de comentarios yo pondré las cuentas para que tú lo puedas hacer desde cualquier Oxxo, 7-Eleven o en farmacia Guadalajara. Si tú lo quieres traer al Alfolí de manera directa a la iglesia, lo puedes hacer en el día domingo las 2 reuniones presenciales. Muy bien, pues le damos gracias al Señor por la salud de nuestros pastores. Gracias a todos los que estuvieron orando, porque cada oración fue importantísima para el fortalecimiento de sus vidas, de los pastores Rey Patti, del pastor David y Mini, su familia, el pastor Reinaldo Jr. Y pues voy a cederle el lugar al pastor Reinaldo para que pues nos pueda dar unas palabras de saludo luego de 15 días que no lo hemos visto y también pues nos pueda presentar al conferencista invitado. Bienvenido, pastor Rey. Bueno, pues qué gusto volver a estar con ustedes. Es la primera vez después de todo este proceso que hemos estado pasando que me conecto así directamente. Pues como saben, platicaba yo con el apóstol Acuña, fueron casi 2 semanas hospitalizados, mi esposa y yo, y después salimos y nos encontramos con que Rey Jr. también, y bueno, pues también mi hermano David y su familia estuvieron positivos al virus, y pues ahora Isaías está en observación, pero está estable, está fuerte, y los médicos dicen que va a superar esta situación. Le doy gracias a Dios por la vida de Armando, que ha estado con nosotros, nos ha estado cuidando,
nos ha estado atendiendo y Dios le ha guardado en todo este tiempo. Y pues vemos la mano de Dios, la verdad. Fue muy difícil, muy duro. Otro día les platicaré todo lo que experimentamos, lo que pasamos. Pero lo más importante hoy es la palabra de Dios, es que nos permite el Señor volvernos a reunir, es que nos permite el Señor escudriñar su escritura, es lo más valioso, ¿no? En momentos así, entre cuanto estás en la vida y la muerte, no vale nada, ni el oro, ni las perlas, ni las posesiones, ni las propiedades, no vale nada, nada de esta tierra. Solo piensas en tener un encuentro con el Señor y que Él haya tenido misericordia de ti, que te pueda recibir en las mansiones eternas y en todo eso. Pero cuando Dios te da la oportunidad de regresar, pues es una oportunidad precisamente, como el rey Ezequías, que iba a morir, le dijo el profeta: prepara tu casa porque vas a morir. Pero ¿qué sucedió? Lloró, clamó a Dios y Dios lo escuchó y le añadió 15 años de vida. Pero ¿qué pasaron con esos 15 años de vida? Fueron los peores años de su reinado, de hacer negocios con los de Tarsis, de ponerse a hacer cosas y a unirse en yugo desigual con empresarios, a permitir los altares, a Baal, a todos los dioses paganos, y sabes, de nada sirvieron esos 15 años, fueron peor. Yo creo que cuando Dios nos da la oportunidad, y tú y yo que tenemos la vida ahora, es para poder agradar y hacer la voluntad de Dios en todo lo que está alrededor de nosotros, en toda nuestra vida. Dios nos ha librado del enemigo, de la muerte, de todas esas cosas. Muchos ya no regresaron a contar nada, pero Dios, pues nosotros lo único que creemos es que tuvo misericordia de nosotros, y pues también escuchó las oraciones de muchos de ustedes, las oraciones de nosotros para darnos esta oportunidad. Entonces, pues no puedo hablar mucho. Qué bueno, ¿verdad? Que no puedo hablar mucho, si no me seguía predicando. Pero hoy es el tiempo de escuchar la palabra. El apóstol Acuña ha estado al pendiente de nosotros todo este tiempo. Sigrid, la iglesia de Costa Rica, que somos iglesias hermanas, Fresca Unción y los ministerios LPD. Sí es LPD, ¿verdad, apóstol? Y pues que son nuestros amigos, más que amigos son nuestros hermanos, los apóstoles Acuña. Los consideramos de la familia, los consideramos parte de nuestros consejeros, de nuestros amigos entrañables. Y pues el apóstol Acuña hablándome me dice: estoy a la orden para poder también apoyarte en ministrar la palabra en cuanto hay oportunidad. Y pues le tomé la palabra inmediatamente. Le dije: pues ¿qué te parece si pasado mañana? Por eso lo hemos estado anunciando. Y pues gracias, mi amigo apóstol Gustavo Acuña. Valoramos mucho siempre la palabra y las enseñanzas que tú nos das, y te dejamos el lugar y le pedimos a Dios que te dé la sabiduría, la unción, la gracia, y puedas ministrarnos. Hay gente que está entrando ahorita a la página, habrá otros que verán el video más tarde o mañana, pero esta palabra será poderosa. Entonces te damos el lugar, querido apóstol. Muchas gracias, apóstol Reinaldo. Quiero bendecirte a ti, a Pati, a toda la familia. Nos tuviste asustados aquí en Costa Rica. La pastora nuestra, la pastora Acero, nos llamó, y después ahí fuimos averiguando todo y pusimos a toda nuestra red, no solamente LDPD, sino estamos elaborando un equipo mundial de intercesión, y hasta en China estuvieron orando por ti, porque parte de ese equipo es mundial, en el cual el LDPD está solo de oración e intercesión, y te pusimos y
y estamos viendo los milagros grandes. Hoy traigo una palabra, no quiero ser bien extenso, pero es una palabra que Dios me dio en un sentir de una pregunta que le hice al Señor. Hemos escuchado de milagros. A nosotros nos tocó estar orando por por la pareja pastoral de Nueva York, con el COVID también, su familia. Aquí en Costa Rica, 3 de nuestros pastores, familias pastorales también, y ya están rehabilitados de una forma milagrosa, así como la familia pastoral de ustedes. Pero quiero compartir algo que lo hago por la confianza que tengo, porque fue una confrontación directamente que tuve con Dios hace unos meses atrás. Y hoy vamos a hablar un poquito de la iglesia antes de la pandemia, la iglesia en medio de la pandemia, y la poderosa iglesia que va a salir post pandemia, le hemos llamado. Esto nos tocó al mundo entero, no importa si era pastor o no pastor, si era rico, si era artista, si era negro, si era blanco. Fue algo que totalmente ha tocado la totalidad del mundo. Y aquí en Costa Rica también, al ser un país pequeño, pues ya cuando vemos mucha muerte y vemos todo el acontecer, hemos buscado al único que nos puede salvar, el que nos puede cubrir, y es el Señor. Quiero leer un pasaje que está en el libro de Mateo. Este sentir que les voy a hablar fue un sentir que lo pude compartir con nuestras iglesias en Costa Rica y fuera de Costa Rica con mis pastores por medio de reuniones así de Zoom. Y el Centro de Vida Internacional en Toluca es como iglesia nuestra para nosotros. La vida de Reinaldo, de Patti, la amistad nuestra que nos une es una amistad muy estrecha. Aparte de que tenemos incluso la misma cobertura que la Pastora Cero. Entonces, voy a sacar un poquito este sentir, porque fue una pregunta que le hice al Señor, y fue, ¿por qué la pandemia, Señor? En el área espiritual, yo quiero que tú me hables, porque cuando tú mandas algo sobre la tierra, siempre tú le hablas a tus siervos, a los profetas, a tus siervos, y les dice, no solamente nos preparas, pero también nos dice qué fue lo que sucedió, porque somos líderes y la gente llega directamente a hacernos preguntas. Pero quiero leer este pasaje en el capítulo 24 del libro de Mateo. Dice de esta manera, del 1 al 13, lo voy a leer. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y le dijo, mira que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. El verso 6 dice, y oréis de guerra, rumores de guerra, mira que nada os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es una palabra clave. Aún no es el fin. Estamos en el camino directamente de un fin, pero todavía no es el fin. El fin vendrá porque está profetizado. Porque dice, se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os aumentarán y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y termina el versículo 13. Mas el que persevera hasta el fin será salvo. La pregunta que me hice, Dios me la contestó.
yo le dije, Señor, tú descubres por medio del Espíritu que tenemos las situaciones que también tienen que ver con el mundo natural. Si hay alguien que Dios quiere que Dios conozca lo que está en su corazón, somos nosotros los siervos, somos nosotros el pueblo de Él. Entonces, todo el acontecer que le puede pasar a una nación, que le puede pasar a un hemisferio, a un planeta, a cualquier lugar, Dios empieza a descubrirnos primeramente. La palabra de Dios, y Pablo lo recomienda ya en el libro Primera de Corintios, dice que el Espíritu escudriña lo profundo de Dios. Entonces yo me basé en esa inquietud, porque la gente al inicio de la pandemia me hacía preguntas. Apóstol, dígame, ¿qué pasó con esta pandemia? ¿Qué pasó con Dios en esta pandemia? Escribí algunas cosas que voy desarrollando. Mi inquietud de lo que ha pasado, me lo han dicho tanto. ¿Qué pasa, apóstol? Pero yo como ungido de Jehová, que creo que tengo que entender las cosas, me hice preguntas y me empezaron a hacer preguntas y yo tuve que empezar a dar respuestas, pero tuve que hacerle esta pregunta al Señor. Me acuerdo que tuve un pequeño retiro con mi esposa y le dije, Señor, háblame de esta pandemia. ¿Cuáles son las bases de esta plan? ¿Dónde nació? ¿A qué se debe esto? ¿Será el fin? Pues vimos, y creo bíblicamente, que estamos en un tiempo del fin. La Biblia habla y de lo que es la escatología, que es el estudio de los últimos tiempos, y el gran día de Jehová, el día temible y horrendo de Jehová. Ese es el día del fin de todo, cuando toda la palabra profética termine y nosotros vamos al reinado con el amado de nuestra vida, que es el Señor Jesús. Eso está profetizado. Pero ¿qué pasó aquí, Señor? ¿Qué pasó aquí? Esta pandemia, me dijo el Señor, no es un juicio de Dios, sino más bien Dios ha quitado la cobertura, quitó la cobertura de la tierra por un tiempo. Le hemos llamado el principio de dolores. Todo lo que ha acontecido, incluso antes de la pandemia, ya hay circunstancias que vienen lo que llamamos principio de dolores, pero todavía no es el fin. Entonces Dios me habló de tres bases que yo le puedo decir a usted que fue el por qué sucedió esto. Tres bases y las vamos a desarrollar. Quiero orar por ustedes al final para que usted pueda ser de esas personas que tienen una sabiduría de los tiempos. Ha sido fuerte esto porque ha minado la fe de la gente la ha enfriado. Usted ve que mucho les cuesta conectarse, como que Dios está sacando su iglesia de la iglesia. Dios le está diciendo a la iglesia, ¿quién es quién? ¿Quién eres tú para mí? ¿Quién eres tú? Porque muchos han abandonado y eso lo vamos a ver ahorita. Hay una base primera que Dios me habló por qué quitó la cobertura en este tiempo. Él la va a renovar otra vez, porque va a salir una iglesia que hemos llamado la iglesia post pandemia, que para mí va a ser una iglesia muy avivada. Va a ser tiempos muy cercanos a los avivamientos que necesitan nuestras naciones. Creo que nos estamos acercando a eso. Pero Dios está sabiendo con quién cuenta y con quién no. Hay gente que ama mucho al Señor, pero a veces no ama a su congregación, no ama a la iglesia. Y Dios ama a su iglesia. Es tan importante la iglesia para Dios que Dios envió a su Hijo unigénito a morir por ella. No envió un arcángel, no envió un ángel, no envió a alguien más, sino a su Hijo, lo mejor que él tenía. Por eso la iglesia está haciendo yo he llamado como está midiendo la pólvora de quién es quién. Nosotros los pastores, no sé si ha pasado en México, pero en todas las áreas donde trabajo en la red apostólica, muchos de mis pastores se han decepcionado porque gente que era fuerte, gente que diezmaba, gente que ofrendaba, se los comió la pandemia. Y si hay algo que usted tiene que estar y yo tenemos que estar, que el que empezó en nosotros la buena obra la va a terminar y la termina con pandemia y sin pandemia. Dios es un Dios de propósitos y te ha hecho un hombre y una mujer de propósito. La primera falla o la primera base, el por qué Dios quitó
Dios me la reveló y yo empecé a escribir. Y tiene que ver mucho un ejemplo con el rey David, cuando optó porque se llaman las fallas de los gobernantes de la tierra. Esa es la primer base. ¿Por qué Dios hizo esto? La multitud de hombres que gobiernan las naciones. Hablo de presidentes, hablo de diputados, hablo de gobernadores que no tienen a Dios. Y entró la soberbia en el corazón de ellos. O sea, vamos a ver tres bases. Ya les hablé de la primera, los gobernantes. Vamos a hablar un poquito de los gobernantes. El rey David, cuando optó por censar al pueblo, pese a las advertencias, no solo de Dios, sino de sus consejeros, esto indignó a Dios. Óigalo bien, indignó a Dios. Usted tiene que darse cuenta que hay cosas y hay acciones que usted y yo podemos hacer que lo indignan a él directamente. Indignó a Dios, quien con su poder le había dado la victoria sobre todas las batallas. Y al querer hacer un censo, solo estaba mirando la fuerza de su ejército, queriendo David atribuirse los méritos y quitándole la verdadera honra de los méritos de todas las batallas ganadas, que era el gran Dios de Israel. Por esto, las acciones de los gobernadores o de los gobernantes repercuten en la situación de un pueblo. Repercuten. Las decisiones de los gobernantes. La Biblia nos manda a nosotros estar orando para que haya un temor de Jehová en la vida de ellos. Yo voy a darles un ejemplo, porque fue un ejemplo muy palpable, porque lo estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo uno de los gobiernos más malos que nuestro país ha tenido. Un hombre, oramos por él, no nos toca juzgarlo como él, pero sus acciones son anti Dios, tremendamente, anti Dios. Él viene de un grupo, de una minoría que es anti Dios, y donde aparezca Dios, esto se le ha complicado tremendamente. Cualquier cosa que dice no tiene salida por ningún lado. Se siente sitiado. Yo le envié una carta que nos pidió algunos pastores. Yo le dije, hasta que tú no busques a Dios, esta nación llamada Costa Rica no va por el rumbo que Dios quiere. Y el culpable eres tú. Entonces, muchos gobernadores, esa es la primera razón, muchos presidentes, gobernadores se han sentido de que ellos son los dueños de una nación. Y esta es una causa directamente. David le sucedió. David dijo, todas las victorias que hemos tenido, por eso quiero censar al pueblo, es porque es mi fuerza. Entonces Dios tuvo que indignarse para que él comprendiera que era la fuerza de Dios. Por eso David tuvo una actitud después, y esa es la que le estamos pidiendo a los gobernadores y a los gobernantes de las naciones. Una actitud al final de levantar un altar a Dios como un acto nacional de humillación, parecido al que recomienda Segunda de Crónicas 7:14. Las fallas de los gobernantes repercuten, fallas que no tienen que ver con situaciones a veces morales o económicas, sino se refiere a leyes de aborto, eutanasia, matrimonio igualitario, el Estado laico y similares, donde ellos están empecinados en que todo se haga no como Dios lo ha establecido en su palabra, sino como ellos quieren. Entonces, los primeros culpables de una pandemia, de esta pandemia directamente, fueron los gobernantes de las naciones. Sus temas son contradictorios a todo el diseño que Dios ha plasmado en la Biblia. Y Dios dijo esto a los gobernantes: si quieren hacer las cosas sin mí, háganlo. Yo me hago a un lado. Les voy a contar algo para pasar a la segunda, el porqué de la pandemia. Aquí dan los anuncios, no sé si en México también lo dan, todos los días a la 1 de la tarde, desde que empezó, desde el 15 de marzo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y les voy a decir algo que sí me ha impactado. Veo al ministro de Salud de mi país. Gracias a Dios, él tiene un contexto cristiano. Gracias a Dios. Y nos entiende y nos pide. Él sí ha trabajado cerca de nosotros muy bien. Pero en esa mesa donde sale el presidente, sale el ministro de Economía, lo que estamos haciendo y todo,
le puedo decir, nunca he escuchado en una mesa por la pandemia que he escuchado el nombre de Dios. En ningún momento. Yo voy a hacer esto, voy a planificar esto. Grandes virólogos no saben qué hacer. Escuchan de esto, internet dice esto. No he escuchado el nombre de Dios, porque para ellos no es necesario Dios. Ellos lo van a hacer. Y quiero que sepan que no lo van a lograr. Dios le está diciendo a los gobernantes de la tierra, sin mí nada podéis hacer. Y Dios le está diciendo a usted, si es empresario, si usted trabaja, en lo que usted haga, sin mí nada podéis hacer. Y Dios le está diciendo a esta iglesia fuerte, porque van a ser pocos en el mundo entero, pero va a ser una iglesia fuerte. Le está diciendo, sin mí nada vas a poder hacer. Vamos a ver el segundo culpable, la segunda base que Dios me dio. El desvío pecaminoso de la sociedad actual en que vivimos. El desvío. Desenfrenos de nuestras sociedades. Aberraciones sexuales en demasía. Los famosos desfiles homosexuales por las calles, irritando a Dios. Exhibicionismo ante las miradas de la sociedad y de los mismos gobernantes. Sistemas educativos adiestrando en escuela, colegios, universidades, la ideología de género y todo lo que sea anti Dios. Segunda ley, la sociedad hastió a Dios. La sociedad. Esas fueron las dos, falta una. Pero la última que les voy a comentar tiene que ver con usted y conmigo. Porque tiene que ver con la debilidad de la iglesia. Hay un grupo mínimo de hombres y mujeres que han seguido adelante sin importar pandemia. Ellos no dependen de una pandemia, ellos dependen de Dios. Pero hay otros que inmediatamente han abandonado y han entregado sus armas. Liderazgo que era bueno se ha vencido en esta pandemia. Han olvidado, no sé si pasa en México, pero en Costa Rica y en el planeta Marte ha pasado, y en la Luna, que lo primero que dejaron fue la euforia del servicio a Dios que tenían antes. Yo he visto pastores míos llorar. ¿Por qué? Porque sus grandes, ¿dónde están ahora? Se consumieron en todo lo que dice los gobernantes de la tierra, se consumieron en todo pensamiento que escucha de los doctores, de las políticas del mundo, se consumieron esas conversaciones. Yo, gracias a Dios, hace 4 meses, Dios me habló y me dice, ¿qué estás haciendo? Yo estaba siempre a la 1 de la tarde viendo a ver qué decía mi presidente y mi ministro de salud, hasta que le dije, Señor, hasta aquí. No aparece en esa mesa, en esos micrófonos diariamente a toda una nación, no aparece tu nombre, Señor. Entonces no es interés para mí. Donde no aparezca tu nombre, Señor, para mí no me interesa. Dios está en esta tercera base, porque si sana la iglesia, Dios va a sanar la sociedad pecaminosa y Dios va a sanar a los gobernantes de la tierra. Pero ahora vamos nosotros. Yo pensé que todo era para el impío. El impío era malo, quieren hacer. No. Dios dijo, hay algo que pasó. Y yo creo que tengo un pensamiento. La iglesia venía trabajando en el mundo entero de una manera muy eficaz. Gente muy fuerte. Yo me acuerdo que yo nací en el Señor iniciando los años 80. Ahí fue cuando me convertí. Y nuestra ocupación total era Dios. Yo me acuerdo que de 7 días a la semana nos hacían llegar 8. De 7 días a la semana. Era una perseverancia tremenda. Pero creo que en el año 2000 empezó a llegar una fractura muy fuerte al cuerpo de Cristo en el mundo entero. Empezó la competencia ministerial.
la falta de ética ministerial en ministros, pastoreando cualquier persona, no importa de dónde venga, rompiendo pactos pastorales. Y todo eso empezó a cansar a Dios. Porque en esta pandemia tenemos que aprender como iglesia que también nosotros debemos restaurar nuestra pasión por Dios. Porque ya estamos en el camino del fin. Y yo no quiero que no me agarre el camino del fin si no tengo un enamoramiento y una pasión por Dios. Y tengo que hacerla. Y ha sido una escuela. Para mí la pandemia ha sido una escuela. Para la iglesia ha sido una escuela de un paso que viene post pandemia. Una iglesia que va a ver el avivamiento de México, de Costa Rica, de las naciones, del planeta Tierra. Por eso le he dicho a mis pastores, ustedes no se preocupen, que los que salen valientes de aquí, los que siguen estableciendo sus diezmos, sus ofrendas en el reino de Dios, que no les importa nada, ese es el estilo de gente de la iglesia post pandemia, que va a ser la iglesia del gran avivamiento en el mundo. Y estamos ahí. Yo sé que ya ahí estamos. Yo sé que los pastores suyos están y no nos vamos a agachar la cabeza en cuanto a esto. Habían ministros en esta tercera base, donde Dios se hizo a un lado también, con doble vida, sin carácter en su vida. Hablo de ministros, sin principios también. Ministros con recursos económicos corruptos. Fue una iglesia que se corrompió muy fuerte del año 2000 a inicio del 2020. Se corrompió. El mundo entró en la iglesia. Ministros sin rendir cuentas a nadie. La famosa teología de la prosperidad, que calibraban a la gente. Entre más finanzas tú tengas, Dios está contigo, el pobre no. Entre más bienes tú tengas. Todo eso, quiero que sepan, hastió a Dios también. Así como hastió a los políticos y estuvo hastiado de la sociedad corrupta y liberal que vivimos, también la iglesia lo tocó. Dios no nos está condenando. Él fue muy claro conmigo. Yo quiero restaurar, quiero saber con quién quiero contar. Y con eso seguiré adelante, porque lo que viene es más fuerte. Cada líder, cada oveja que se ha debilitado, nos ha dicho el Señor, óigalo, pastores, le voy a dar 10 por una fuerte, 10 fuertes más que esas. Que esos que gente se debilitó, gente, esto lo impresionó, hasta ahí llegó su fe. Hasta ahí llegó el carácter de Cristo en su vida. Hasta ahí llegó el conocimiento del poder de Dios en su vida. Entonces, ministros que se hicieron los dioses. Miren lo que era la iglesia antes de la pandemia. Se hicieron dioses de los púlpitos. Ministros que estaban en los púlpitos sin llamamiento, aún con ordenación de hombres, pero sin un llamamiento. Ministros sin amor al pueblo. Ministros que eran los dioses de sus iglesias. Entonces ahí yo le dije, Dios, por favor, vuelve a nuestra nación, vuelve a nuestros ministros a tu presencia, Señor. Y tuvimos que pedirle perdón. Quiero contarle esto porque estamos sanando la iglesia. Porque la sociedad va a ser transformada, la sociedad corrupta por el cual Dios trajo la pandemia, la sociedad corrupta va a ser cambiada por la iglesia post pandemia. Los gobernantes corruptos van a ser cambiados, no por una iglesia religiosa o tradicional, no, por una iglesia poderosa post pandemia. Entonces, tenemos que sanar internamente. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido la pandemia? Puse esta nota, ya casi termino porque quiero orar. ¿Qué ha producido la pandemia en la iglesia? ¿Qué ha producido? Para algunos cosas positivas, para otros cosas negativas. Para algunos, alejamiento de la casa de Dios. Alejamiento.
Para otros, también negativo, distanciamiento entre los hermanos. Otros cristianos con miedo y cobardía. Cristianos llenos de depresión y soledad. Decisiones a la ligera sin orar. Todo esto ha ocurrido en esta pandemia. Cambios innecesarios en la vida de alguien sin tomar en cuenta a Dios, siendo líderes de las iglesias. Algunos han regresado al mundo. Mucha gente volvió al mundo. Líderes y personas rebeldes. Se aumentó la rebeldía de mucho liderazgo en el mundo entero. Se aumentó. Para muchos, una vida cristiana vaga. Reducidos en su fe. Eso ha hecho en algunos cristianos esta pandemia y especialmente liderazgos. Su fe se redujo. Y para otros, el Señor dejó de ser su Señor. Y usted puede notar cientos de negatividad que ha habido en medio de esta pandemia. La Biblia nos enseña que nosotros, los hijos de Dios, somos los que Dios usa para que el caminar financiero de su obra y de establecer el reino. Y no sé si ha pasado en México, yo no he hablado con sus pastores, pero abandonaron las arcas de la iglesia. Abandonaron que aún la iglesia, estando cerrada, los gastos y los egresos son grandes. Los pagos vienen. Las deudas que se tenían se tienen que seguir cumpliendo. Pero algunos nos abandonaron en esto, totalmente. Apóstol, ¿usted quiere decir que sea? Sí, yo he visto pastores llorar. Pastor, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con este alquiler? ¿Qué hago con esta deuda? ¿Qué hago con estos salarios? ¿Qué hago con estos, aquí se llama seguro social? ¿Qué hacemos con esto? Y la gente no se preocupó. Pero ese estilo de gente tiene que hacer un alto en su vida porque viene una iglesia muy fuerte. Las circunstancias que vienen en la vida del fin, no es el fin todavía, en el camino del fin de este mundo, es muy fuerte. Si una simple pandemia te hizo a un lado en el camino, ¿cómo serán los días cercanos al fin? Cuando empiece a ocurrir todos los acontecimientos del día terrible de Jehová. ¿Qué va a pasar con esto? Si la simple pandemia te debilitó. Pero también han habido casos positivos. Para otros la pandemia les creó un avivamiento nuevo en su vida. Yo he escuchado testimonios. Más acercamiento al Señor. Han habido testimonios. Y eso me ha gustado mucho. Tengo uno fresco. Tenemos un pastor en el Bronx de Nueva York. Omar y Marta son nuestro pastor de la iglesia del Bronx. Él pastorea 2 iglesias en Nueva York. Y él tiene como 20 años de vivir ellos tienen como 20 años de vivir en Nueva York. Comprar una casa en Nueva York es carísimo. Es más, un apartamento con solo cocina y una habitación mínimo vale $350,000. Algo pequeñito. Dicen en Costa Rica cuando algo es pequeño como si fueran cajas de fósforos. No sé si lo entenderán en México, pero es algo chiquitico, pequeñito. 350,000. Y en medio de la pandemia, el testimonio ha sido, en medio de la pandemia, un mover y compró su propia casa y empieza a pagar su casa, que ya está establecido en su casa nueva, al 50% de lo que pagaba su apartamento. Y ahora es casa. 5 habitaciones en el campo, una casa preciosa. Por su fidelidad en medio de una hora tan difícil
como ha sido la pandemia. Así hemos visto. Un joven me llama de una de nuestras iglesias aquí en Costa Rica, él es un muy buen economista, y me dice, apóstol, quiero que ore por mí, necesito un milagro. Me acaban de despedir. Quitaron a todos los gerentes de esta empresa y yo soy uno de los gerentes de producción. Salí. Pero tengo fe, me dice. Y le estoy pidiendo, yo hablé un mensaje para todas las iglesias de que se llamaba Los milagros en medio de la pandemia. ¿Por qué ocurren? Ocurren. Y resulta que él ganaba con esa empresa $2,500, un promedio. Despedido. Ese día oramos y era un día de pedir milagros. Señor, queremos milagros, Señor. El evangelio sin milagros y sin la manifestación de poder es un grupo social. Lo que nos hace fuertes a nosotros es la vida del poder del Espíritu Santo y de poder ver los milagros palpables. Y oramos, me acuerdo que oramos ese domingo por él, vía internet, y resulta que el viernes me llama y me dice, apóstol, ¿qué pasó? Y me dice, ¿te has dado cuenta que la empresa norteamericana tal se va a establecer aquí en Costa Rica? Sí, he escuchado la radio y que tiene unas plazas muy buenas, me dice. Ya me llamé y ya tengo todo. Empiezo la próxima semana, gerente de producción. ¿Y cuánto vas a ganar? $7,000 por mes. Es esta empresa Telstra, no sé si han escuchado, en México, que es el que da la luz natural para las empresas y se está estableciendo en Costa Rica. O sea, el salario. Y el tercer milagro fue a mi esposa Sigrid. Ella el año pasado compró un vehículo muy lindo, muy lindo. Pero nos dimos cuenta que era muy gastón. No sé si me entiende. El combustible nos estaba secando las finanzas. Entonces ella va y le dice, yo quiero un diésel, un carro diésel, y quiero un pick-up así lo quiero, 4x2, grande, con batea, con doble cabina, y quiero que después de un año me reciban el mío y me digan cuánto me queda. Inmediatamente, eso fue como en febrero de este año, le iban a hacer todo y viene la pandemia, los papeles se perdieron. Ahora todos los trámites tenía que hacerse por asunto de internet. Yo le decía, mi amor, ¿por qué no, Dios me lo va a dar y al precio que yo quiero y a la mensualidad que yo quiero, y me van a recibir ese como nuevo. Después de casi 8 meses, recibe una llamada del banco y de la empresa, el gerente, pidiendo perdón. Perdón porque esto estaba ya aprobado casi antes de la pandemia. Y quiero decir que cometimos un error con usted. Traiga su carro, se lo entrega y le entregamos el pick-up nuevo. Y la mujer anda estrenando pick-up nuevo. Reinaldo, cuando andes por aquí vas a andar en ese pick-up. En medio de una pandemia ocurrió un milagro. Pero Dios va a hacerte milagros. Dios nos va a renovar. El mundo se va a dar cuenta cuál es la verdadera iglesia para poder llegar a los gobernantes y para poder llegar a esta sociedad corrupta. Ha habido un avivamiento para algunos. La pandemia para algunos ha sido positiva. Ha aumentado la fe de muchos. Deseo de volver a trabajar para el Señor. Compasión, entendimiento a los hermanos y a la obra del Señor. Ahora la gente entiende más, algunos, lo que es la obra de Dios, que no nos puede tener una pandemia, que la iglesia tiene que seguir hacia adelante. Deseo de estar más cerca, me dicen algunos, y eso me gustó mucho, de sus pastores y líderes. Anhelamos el abrazo de los pastores, anhelamos el abrazo a la gente, anhelamos la alabanza, la adoración, gente que está anhelando eso. Otros no,
porque en los mejores momentos ni lo hacían tampoco. No sé si ustedes han experimentado que a veces los que no se conectan a todo el esfuerzo que hace la iglesia, porque tener Zoom, tener plataformas de internet, se paga con efectivo. Y hay gente que no se conecta. Pero tranquilo, eso que están haciendo no se lo están haciendo a la iglesia, se lo están haciendo al Señor, porque ahí puede ver el Señor la pasión que tiene. Porque para mí estar hoy con ustedes en un culto, en una reunión en Centro de Vida Internacional, es congregarme, es congregarme. Y una vez yo creo que les enseñé, Jesús se congregaba. Jesús se congregaba. Dice que él iba a la sinagoga como era de costumbre en él. Y hay cristianos que hoy viven sin congregarse, no se congregan por Zoom, no se congregan en las plataformas de la iglesia y todo lo que cuesta. Hay gente que dice, no, eso es fácil, nada más encender y ya. No. Si yo le puedo preguntar al pastor Armando, eso tiene que ser una dinámica, es trabajo que hay que hacer. Trabajo fuerte que hay que hacer. La demanda es más fuerte. Pero algunos lo han notado, otros no. Otros no. Algunos han sentido también en ese tiempo, ha sido bueno, un tiempo para corregir sus faltas y debilidades. Dios los ha confrontado. Otros deseos de entrar a la casa del Señor lo más rápido posible. Otros se les ha revelado no ser más un problema en la iglesia, sino una bendición para el reino de Dios. Gente que me ha dicho, apóstol, yo cuando entro a la iglesia ya nunca más voy a seguir siendo el problema que era para la iglesia. Eso se quitó de ahora. Han aprendido a ser humildes. Es un don que Dios nos da. Y así muchas cosas más. O sea, para algunos la pandemia ha sido beneficioso. Otros tenemos que ser restaurados. ¿Restaurar qué? La pasión hacia Él. La pasión hacia Él. Esta pandemia es una de las últimas pruebas antes del regreso de Cristo. Me pregunta lo que Jesús hablaba cuando hablaba de las vírgenes sensatas e insensatas. En todo esto que se abre, porque se abre el tiempo de dolores. No estamos en el fin del mundo, pero ya estamos empezando. Un solo virus ha conmocionado la tierra. Es un principio de dolores. ¿Cómo será el resto? Pero una iglesia post pandemia llena del poder de Dios, con una pasión nueva por Dios, refrescas en este tiempo una pasión nueva por Dios, saldrá de esto. Entonces, ¿qué clase de virgen está esperando usted para los últimos tiempos? ¿De las que tenían aceite o que cuando vino el maestro fueron a buscar el aceite? Diga ahí conmigo, no, yo soy de la que tengo aceite. Y el aceite lo tengo antes de la pandemia, el aceite lo tengo en medio de la pandemia y el aceite lo tendré después de la pandemia. Una pandemia nunca debe arrugar la vida espiritual de un cristiano. Estas tres cosas conmovieron mucho mi vida, por eso quería compartirlo con el apóstol Reinaldo, con sus hijos, con la iglesia, porque fueron preguntas. La gente nos pregunta, ¿y esto a qué se debe? ¿Qué pasó? Y repito otra vez, la ignorancia hacia Dios de los gobernantes de la tierra, los gobernantes de los países. Segundo, la sociedad en que vivimos, en contra de Dios, la lujuria de esta sociedad. Y tercero, fue culpable también una iglesia débil con un liderazgo débil, que en tiempo de pandemia o te vas o te metes fuertemente. Quiero orar por ti. Yo sé que me pasé un poquito más, me dieron cierto tiempo, pero quiero bendecirlos. Entremos, preparémonos, no tenga miedo, que nada nos amortigüe el sentido de lo que es volver. Yo estoy deseando danzar, cantar, tengo regulaciones,
Aquí han entrado solamente el 90%, queda un 10 todavía que no han entrado. Estamos preparándonos, ha sido tremendo. Ya estoy yendo a las iglesias visiblemente, presencialmente, a predicar, pero me ha llamado la atención el liderazgo que está ahora. Es un liderazgo muy fuerte. Es más, algunos han sido renovados. Esa es la iglesia. Nada la detiene. Y quiero que ahí donde estés levanten la mano, todos los que nos están viendo por este video. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Quiero bendecir toda la República Mexicana, Padre. Desde el norte, sur, este y oeste, Padre. Declarar, Padre Celestial, que México, Señor, no tiene patrona. México tiene rey. Y el rey se llama Jesús. México tiene Señor. Padre, hoy desato sanidad sobre toda persona, Padre, que ha sido tocada por esta pandemia. Y desato una sanidad divina de recuperación total, Padre, sobre toda la República Mexicana. Y Padre, también desato que la pandemia financiera, Señor, la venceremos, porque tú eres un Dios proveedor. Y veremos, Padre, un nuevo renacer financiero, porque van a haber grandes oportunidades. Bendecimos, Señor, con fortaleza a todas las personas, Padre, que han perdido en la República Mexicana parientes por medio de este COVID, Padre. Porque cada persona no es una estadística, no. Cada persona es un hombre, es una mujer, es una hermana, es un abuelo, es una abuela, pertenece a una familia y la familia los llora. Ellos no son simple estadística, Padre. Les mandamos consuelo a los hospitales, a las clínicas, a las casas, Señor. Salud, Padre. Y le damos muerte ya a este COVID en el nombre de Jesús. Porque el único que tiene corona en México se llama Jesús. Nada más. Y empezamos a ver los milagros y la restauración. Bendice a Reinaldo, a Patti, la familia pastoral, todos los siervos de esta casa, todos los ministros, Padre, y así cada iglesia, Padre. Bendecimos la ciudad de Toluca, todos los alrededores, Padre, y la nación mexicana, Señor, que amamos. La bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, pastores, iglesia, les amo mucho. Sí. Muchas gracias, apóstol. Tremenda palabra del corazón de Dios para el pueblo y pues la recibimos del Señor a través de tu vida. Pues muchas cosas o todas las cosas que hablaste definitivamente son las que se están viviendo en la iglesia. Y iglesias, se fue la gente, iglesias abandonaron la casa de Dios en el servicio de dar, y muchos pastores tuvieron que cerrar en México, muchos cerraron iglesias. Y pues yo le doy gracias a Dios que en Centro de Vida todavía hay gente fiel y que a través de ellos hemos estado saliendo adelante, a través de Dios y de los que han permanecido fieles hemos seguido adelante, pero también muchos se enfrió su corazón, como dice la Escritura. En aquellos tiempos, por esa maldad, por lo que hay, por lo que se va a mover, aún escogidos iban a enfriarse en sus corazones. Pero estamos retomando, queremos ser esa iglesia en medio de la pandemia y pospandemia, como dices tú, que sale victoriosa, que salimos listos para tomar la victoria en el nombre del Señor. También nuestro anhelo es bendecir la iglesia de Costa Rica, de LPD y de Fresca Unción, de todos los ministerios que puso a nivel internacional el Señor en tus manos, apóstol, y creemos que vamos a ver estamos viendo la mano de Dios cuando nos regresa de la muerte a la vida,
pero vamos a ver la gloria de Dios sobre la tierra. Amén. Porque antes que venga el fin será predicada la palabra de Dios hasta el último rincón de la tierra. Yo dije, ¿de dónde van a salir tantos misioneros? Preguntaba un día, ¿no? Y no es así, es los medios electrónicos como este. Estábamos en medio del corazón de África, ahí en Kenia, con las tribus Masái. Y me acuerdo que pues, yo llevaba un teléfono bueno, lo compré en México para tener comunicación con la familia y la iglesia, y estando ahí no me entraba ninguna señal. Y de repente uno de los jefes de Masái le empezó a decir a Moisés, ¿qué necesita? Y se hablaba por teléfono, y de entre sus ropas Masái saca un telefonito así chiquito, corriente, pero que tenía 10 veces mejor la señal que el que llevaba yo. Entonces, pues me comentaban que ahí podían escuchar las predicaciones, los mensajes, y va a llegar la palabra hasta lo último de la tierra. Pero la bendición es que nosotros, que el Señor quiere que nosotros seamos portadores de la palabra. No escogió a los ángeles, no escogió a serafines, no escogió a nada para predicar la palabra, sino a sus hijos, que somos nosotros. Pues muchas gracias nuevamente, apóstol, de verdad estamos bien felices de verte, de escucharte, de escuchar la palabra a través de tu vida. Te bendecimos. La pastora nos habló hace un par de días, siempre todos los días, pero me dice, Reinaldo, quiero que nada más se componen tú y Pati, y me los quiero llevar a una playa, la que ustedes quieran, donde ustedes quieran. Y se me salió de mi corazón decir, Costa Rica, pastora. Claro. Y me dice, yupi, eso es lo que había también en mi corazón. Ella me dijo. Ah, sí, te platicó. Que quería venir y le dije, venga, bueno. ya se abrieron los vuelos, Costa Rica, México. Bueno, pues ya nomás nos recuperamos tantito, claro, con mi esposa, claro, mi familia, y pues si Dios nos los permite estaremos por allá, pero claro, más que la playa, porque me acuerdo que fuimos a la playa de los Monos, ¿te acuerdas? Ajá. A esa isla ahí que cruzamos en barquito que nos llevaste, y que estuvimos ahí en la mera naturaleza, y ahí los monitos brincando y robándonos la comida y toda la cosa, ¿no? Pero fue sensacional, fabuloso, pero más que eso, que es hermosa la tierra de Costa Rica, la tierra más feliz del mundo, que hubo una encuesta hace como 10 años, que ya cuando perdió Costa Rica con México se les fue la felicidad, pero más que nada es poder abrazarlos, saludarlos y poder compartir la palabra, lo que Dios nos ha dado también, para compartirlo con la iglesia en Costa Rica. Claro. Bueno, pues a todos los que se conectaron, hubo más de 50 familias conectadas, y más lo que se va a reproducir este video, ya hay más de 100 reproducciones. Todo esto va a ser una bendición. Esta palabra que era grabada la vamos a reenviar a los medios que tenemos de WhatsApp, de mensajes, de todos las líneas que tenemos de internet, para que llegue a más gente esta palabra y se reproduzca. Quiero decirle a la iglesia, Centro de Vida, bueno, primero darle las gracias a Armando, como decía el apóstol Acuña. Nosotros nos conectamos y ya está ahí, pero no sabemos el tiempo y las horas previas para poder hacer esto. La verdad, estuvo desde ayer con el apóstol Ricardo Herrera. Estamos ahorita en un enlace del apóstol Ricardo Herrera, que nos prestó su Zoom porque tiene la capacidad de conectarse a Facebook y a otros medios al mismo tiempo. Ah, pues ahí está Ricardo. Espero nos des un saludo ahorita. ¿Por qué no abres la línea? Es su foto de perfil. Es su foto de perfil. Bueno, pero él no pero estuvieron desde ayer y hoy parte de la tarde, como 3-4 horas, para poder hacer este enlace. Entonces tienes razón, hay gente trabajando, apóstol Acuña. Claro. Y debemos de valorar el esfuerzo y el trabajo de todos. Pues quiero decirle a la iglesia, bueno, hace unos días saqué un comunicado, tenía yo el oxígeno, tenía mi voz muy débil,
salimos negativos al virus ya del hospital, no tenemos virus, ahorita somos inmunes a él durante unos meses si no muta. Esperemos que no solo no mute, sino que se extinga ya este demonio en el nombre de Jesús, pero que el Señor sigue guardando nuestra casa y nuestras familias. Nos puede tocar, pero no nos puede matar, ni robar, ni destruir, como a Job. Pero, amados, estamos negativos al virus, estamos sanos, pero estamos en convalescencia porque las neumonías fueron severas. Pero ahorita, por lo menos otras 2 semanas no vamos a ir a la iglesia, aunque estamos negativos de eso. Nunca ha estado en riesgo la iglesia. Fue fuera de la iglesia cuando nos contagiamos. No sabemos si fue en el viaje que hicimos a Guerrero, que los pastores habían pasado cosas difíciles allá con la pandemia, si fue en el Estado de México, si fue en Morelos, no sabemos realmente. Pero lo que sí quiero decirles es que por pues, tranquilidad de ustedes, porque estamos en la restauración de nuestro cuerpo, la armadura está abollada, pero el espíritu está fuerte. Vamos a todavía estar unos 15 días aquí en la casa, resguardándonos. Pero nuestros servidores, nuestros líderes y amigos como hoy del apóstol Acuña estarán compartiendo la palabra. Y el domingo estará Octavio Vial, que es el líder de matrimonios. Él va a dar la palabra. Octavio es egresado de un instituto muy conocido aquí en México, el Instituto REMA, pero también del Instituto de Centro de Vida Internacional, y él va a estar dando la palabra en las 2 reuniones, y en la reunión virtual no sabemos si él lo va a estar dando, o a lo mejor vamos a reproducir otra vez esta palabra para los que no pudieron conectarse. No puedo hablar mucho porque me da se me irrita un poco todavía la garganta y me da un poco de tosecita. Qué bueno, ¿verdad? Porque ya me pasé como 15 minutos. Pero no nos desconectemos de la palabra de Dios. Estemos nosotros, no estemos, lo importante es la palabra de Dios, la presencia del Espíritu Santo preciosa, la unción del Santo sobre los que predican, los que enseñan. Y el sábado a las 9:20 de la mañana, conéctense varones a la reunión de varones. Armando va a estar mandando los links. El domingo, las 2 reuniones presenciales en la iglesia. Nuevamente fue la compañía de Rubí a sanitizar hasta el último rincón, y aparte se sanitiza entre reunión y reunión, entonces no hay ningún riesgo de nada. Su cubrebocas, su sana distancia, todo. Pero también el martes, mujeres, a las 10 de la mañana, perdón, a las 11 de la mañana está la transmisión de Mujeres Poderosas de Dios. El jueves de hoy en 8 les vamos a decir quién estará con nosotros. Bueno, permítanme otros minutitos para que el apóstol Ricardo nos salude al apóstol Acuña, y podamos tener tal vez este cierre. Ya estamos en el cierre de la oración, apóstol Ricardo. Ya oró una palabra poderosa el apóstol Acuña, pero si tienes unas palabras y una palabra profética para orar por nosotros, por Costa Rica, pues yo sé que la palabra abunda en tu corazón. Adelante. Pues damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. El otro día estaba orando por Costa Rica, y cuando estaba orando por Costa Rica, el Espíritu de Dios me habló de que Costa Rica está en medio de una transición, y la transición en la que se encuentra es de que Dios está provocando un sacudimiento a los cimientos de la nación, con el propósito de remover las cosas removibles
porque está colocando las piezas en orden, las piezas en su lugar. De hecho, Dios está sacudiendo el gobierno y lo está sacudiendo con el propósito de exponer los corazones y las agendas escondidas dentro de los corazones. Dios está sacudiendo con el propósito de acomodar las piezas inconmovibles, porque está a punto de derramar un derramamiento sobre las naciones. Y Costa Rica tiene palabra profética que se han hablado en el pasado. Costa Rica ha sido un semillero de ministerios apostólicos a través de los años, a través de las décadas, y vino un tiempo de estancamiento. En cierto modo, es como cuando Pablo dijo: los que tenían reputación de ser algo nada nuevo me comunicaron. Pero Dios está despertando un nuevo despertar en el corazón. Apóstol Acuña, oigo el Espíritu de Dios decir: estoy despertando un nuevo fuego, una nueva pasión en tu corazón. Aún estoy poniendo una hambre y una sed por ver cambios aún en el gobierno. Y te estoy removiendo aún velos para poder ver intenciones y poder ver cosas aún dentro de los gobiernos de la tierra. Te voy a dar un discernimiento en el ámbito espiritual para poder traer una palabra que va a traer no un sacudimiento, pero una sabiduría para dar estrategias a los intercesores para saber cómo orar estratégicamente. Costa Rica años atrás fue un instrumento de Dios para despertar la guerra espiritual, y de Costa Rica salió la guerra espiritual a varias naciones, a varios países, y vino un estancamiento, vino una transición, vino un acomodamiento, casi como que la cultura americana se quiso infiltrar. Pero dice el Espíritu de Dios: estoy nuevamente despertando los intercesores, estoy nuevamente despertando los hombres de guerra, las mujeres de guerra, porque voy a levantar un ejército, un remanente militante, aquellos que van a saber cómo bajar el cielo a la tierra. Y Apóstol Reinaldo, para Centro de Vida, dice el Espíritu de Dios: no he terminado con ustedes. Y en lo natural, en el nuevo lugar, en el nuevo terreno que Dios les dio, terminaron de edificar los muros del terreno, no necesariamente las instalaciones dentro de los muros, pero levantaron los muros de la propiedad, porque Dios te ha dado y te ha soltado la unción de Nehemías, y es algo simbólico de lo que Dios va a hacer. Dios te va a conectar con líderes de interalianzas, Dios te va a conectar con diferentes alianzas de pastores en la República, y vas a ser un pacificador. La Biblia dice que bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios, y Dios te va a llevar a ser un pacificador, uno que vas a reconciliar individuos que están peleados entre sí, con el propósito de traer una mayor unidad, y por medio de la mayor unidad dentro de la nación, los muros de la nación se van a levantar. Pero dice el Espíritu de Dios: México no me ha olvidado. Y en los próximos 3 meses, van a ser 3 meses donde oigo el Espíritu de Dios decir que son 3 meses estratégicos, son 3 meses donde no pueden bajar el nivel de oración, el nivel de intercesión. Es un tiempo donde tienen que perseverar orando, intercediendo, porque iniciando 2021, en el mes de febrero van a experimentar un rompimiento a finales, casi por el tiempo donde tienes tu aniversario. Les va a tocar ver un rompimiento, van a ver las primicias de lo que Dios va a hacer en el año 2021. Veo que Dios ha estado poniendo varios ministerios, y varios ministerios es como en este stand-by de Dios. Son como cohetes que Dios ha estado teniendo
en stand-by, poniéndoles combustible, porque en esta siguiente temporada los va a lanzar con una nueva fuerza, con una nueva revelación, con una nueva autoridad, y va a ser imposible pararlos. Pero apóstol Reinaldo, veo que el año 2021 Dios te va a abrir una puerta muy grande en España, y a través de esa puerta en España, Dios te va a abrir Europa. Has estado teniendo en tu corazón en el pasado, tuviste en tu corazón Europa, tuviste Francia, tuviste Italia, y a través de España se te va a abrir Francia, se te va a abrir Italia, pero así como has visitado los Estados Unidos, vas a visitar Europa, y Dios te va a dar herencia en Europa. Y en este tiempo Dios sacudió aún el fundamento de varios de tus líderes, y Dios ha levantado líderes nuevos alrededor de tu ministerio. Veo muchos jóvenes emergiendo, levantándose, y está bien, porque Dios te va a dar un equipo nuevo. Es un tiempo de invertir en los jóvenes, es un tiempo de levantar una nueva generación. Lo apostólico, a través de lo apostólico, Dios te va a llevar a levantar a los Timoteos. Veo un proyecto llamado Timoteo que Dios te va a dar, y va a ir entrelazado con los jóvenes, pero no necesariamente que vas a estar en las reuniones de jóvenes, pero hay jóvenes que Dios te va a mostrar para que los jales al círculo íntimo, para capacitarlos, entrenarlos, discipularlos, y van a ser esos Timoteos y Titos que van a ser equipados y levantados para ser saetas para lo que Dios va a hacer en esta siguiente temporada. Los bendecimos, damos gracias a Dios por sus vidas, damos gracias a Dios por la sanidad que Dios ha estado trayendo a tu vida, y es algo simbólico de la sanidad que Dios trae a tu ministerio y al corazón de tu ministerio, porque tu ministerio va a experimentar una sanidad sobrenatural, una liberación, y Dios te va a sorprender. Aún en este tiempo, descansa, reposa, porque año 2021 va a ser un año muy acelerado y con mucho movimiento. Y para la pastora Singrid de Acuña, para el apóstol Singrid, Dios va a amplificar la voz de influencia. Veo una trompeta en sus labios, es una trompeta de convocación de águilas. Dios la va a llevar a convocar intercesores, Dios la va a llevar a convocar mujeres de guerra, mujeres, muchas pastoras. Yo veo pastoras, veo profetas, veo intercesoras. Apóstol Acuña, es un tiempo de convocar y despertar el espíritu profético en la isla de Costa Rica. Es un tiempo de tener una claridad de lo falso, y es un tiempo de abrir las compuertas de los cielos para desatar una lluvia nueva, porque esa lluvia nueva no va a ser una lluvia de juicio o una lluvia devastadora, pero va a ser una lluvia que va a desatar un nuevo entendimiento de los propósitos de Dios. Y veo un mover profético muy fuerte en Costa Rica, muy fuerte, muy fuerte. Y lo veo literalmente fluyendo por todo Centro y Sudamérica. Es un tiempo de convocar las águilas, para que a través de las águilas puedan comerse las serpientes que han estado mordiendo y que han estado engañando a muchos líderes dentro del cuerpo de Cristo. Es un tiempo de levantar guerra en contra del espíritu de error y el espíritu de engaño, porque viene un espíritu de verdad sobre la nación. Los bendecimos, damos gracias a Dios por sus vidas, y esperamos verlos pronto en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, profeta. Gracias. Bueno, pues hoy el Señor nos bendijo. Habíamos pensado en el apóstol Acuña, pero se agregó el profeta.
apóstoles, profetas, dice que seremos guiados. A veces hacemos una reunión, una conferencia. Podemos juntar las diferentes redes, pero siento que es un tiempo estratégico. Es un tiempo de soltar el Espíritu de Dios por medio de palabras. Y Apóstol Acuña, prepárate, empieza a aprender sobre leyes. Siento que Dios te va a abrir una puerta en tu nación, en el área de la política. No que lo estés buscando, pero siento que Dios te va a levantar como una voz en el área de la política. Siento que hay una gracia y un favor, y Dios ha estado despertando tu corazón en este tiempo hacia las cosas. Ha puesto una incomodidad de lo que está ocurriendo, porque Dios te va a dar y está soltando un espíritu de reformador. Año 2021, Dios va a levantar una generación de reformadores en las naciones, y tú vas a ser un reformador en tu nación. Gracias. Y de ahí eso se va a dar a conocer a otros países. Ok. Gracias. Pues muchas gracias, no estaba planeado esto hoy. No, Gracias, no estaba planeado. pero el Nosotros Espíritu Santo tenemos reunión lo ahorita. hizo. Y nos ponemos de acuerdo en la semana para hacer una reunión Sí. con todas las redes Claro que sí. y hacer algo apostólico, profético, pastoral. Claro y que sí. tener algo lindo de la palabra y de la presencia de nuestro Dios. Pues gracias a todos los que se conectaron. Yo me desconecto. Ok, Te bendigo. Gracias. Gracias, Apóstol Acuña, estamos en contacto, mañana nos hablamos. Ok. Y a todos los hijos de Dios, congregantes, hijos espirituales, gracias, recibamos esta palabra y nos vemos el sábado y el domingo, primero Dios. Bendiciones a todos, sean bendecidos en el nombre de Jesús.